No estamos hablando de la humanidad como un objeto petrificado, de una humanidad viva, es decir, que se hace de manera correlacionada, sincrónica y simultánea con lo que es el desarrollo, la evolución y el crecimiento de los individuos. Porque la humanidad es eso, es una plasmación a gran escala de lo que cada individuo realiza en sí. Bueno, Julia, bienvenido a Más allá de la conciencia, otro programa, y vamos a hablar de un tema muy especial, que es el futuro de la humanidad. ¿Qué nos depara el futuro de la humanidad? Cosas buenas, cosas malas, aprendizajes, duelos. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que es un poquito aventurado, ¿no? Acercarnos a tratar de algo que aparentemente no está a nuestro alcance. Ya ves, el futuro, algo que siempre, en principio, debe de estar abierto, de hecho lo está, ¿no? Ahora yo, si me permites, te contaré un poco cómo surgió mi interés por acercarme a este tema. ¿En qué contexto y en qué situación? Te cuento. Mira, Cuéntame. todo pasó, por lo menos de esta forma que me llevó a interesarme así por el futuro de la humanidad, hace 3 años, cuando empezó esta situación, vamos a llamar extraña, distópica, como se suele decir, ¿verdad? En la que parecía que todo se iba a acabar y que difícilmente podíamos saber cómo íbamos a salir de esta situación. Claro, después ya fuimos comprendiendo, fuimos viendo y descubriendo, ¿sí?, las manos ocultas y los hilos que se movían detrás de eso. Y pudimos comprender un poco más y para qué se estaba creando toda esa situación, que al final no era otra sino tener a la humanidad más esclava y a través de cosas, como bien hemos conocido, que podríamos llamar como los pinchacitos y estas cosas, ¿no? Ujú, Bueno, de todos modos, la situación era lo suficientemente estresante, ¿sí? ujú, Nos presionaba lo suficiente como para sentirnos a nosotros mismos como, no sé si desorientados, pero por lo menos con una cierta ansiedad muy intensa por averiguar cómo íbamos a salir y a resolver esta situación. Entonces yo me hice la pregunta como la tenía más a mano, que era la pregunta para mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy humanidad y si quería saber hacia dónde podía ir esta situación como humanidad, era lógico y era importantísimo que yo viera la humanidad en mí y a ver qué es lo que me podía mostrar. ujú. Y es lo que hice. Me pregunté a mí mismo, me miré a mí mismo. ¿Y qué es lo que veía fuera de mí para responderme la pregunta? Fuera de mí, lo que veía eran situaciones que de algún modo en el inconsciente colectivo y personal estaban ya como reflejadas y realizadas. Empecé a ver, ¿sí?, y a recordar la humanidad lo que había vivido, no solamente en las guerras mundiales, sino en lo que supusieron, por ejemplo, esas situaciones de estancamiento, de cerrazón, de encarcelamiento, ya ves, nos encerraron, como supusieron el Gulag, ¿sí?, o los campos de concentración. Y entonces ahí traté de mirarme,
traté de verme ahí, porque de algún modo eso estaba también dentro de mí. ¿Y qué es lo que vi? Lo que vi era una cantidad ingente de sufrimiento, de barbaridades que me costaba explicar o entender que nosotros como humanidad lo hubiéramos aceptado, lo hubiéramos pasado, lo hubiéramos vivido. Me parecía algo tan monstruoso que me resultaba más que inconcebible pensar que eso yo como individuo, pero como individuo parte de la humanidad, lo pudiera de un modo u otro volver a repetir, volver a vivir. Lo miraba dentro de mí y no le encontraba ningún sentido. Sí que pienso que si había sucedido es porque algún sentido tuvo para quienes lo vivieron, quizás para agotar definitivamente la fase de la existencia a través del sufrimiento, el dolor, la esclavitud y la muerte así entendida. Bien, cuando esto lo vi y lo sentí, comprendí que yo no había venido a este mundo a eso. Entendí enseguida que mi vida, mi nacimiento, el venir a este mundo no era para repetir ninguna historia de las ya vividas. Eso ya se había agotado. Que si yo había venido al mundo, si yo había encarnado y por lo tanto suponía que todos los que de una forma más o menos consciente lo habían hecho, habían venido no solamente para superar aquella fase de la humanidad, sino más aún para trascenderla y crear una humanidad nueva y distinta a partir de experiencias nuevas, diferentes y superiores. Eso lo vi en mí. Si no lo hubiera visto en mí, hubiera sido casi imposible poderlo intuir en lo que es la humanidad como tal. Bien, ya tenía mi situación, vamos a decir, personal resuelta o encajada dentro de una nueva perspectiva. Ahora lo que necesitaba o lo que me faltaba era ver eso mismo, hasta qué punto podía encontrarlo o replicarlo en la humanidad como tal, para saber, cómo no, qué futuro nos esperaba y hacia dónde nos dirigíamos. ¿Comprendes, David? Mm, sí, ¿Sí? sí, ¿Continuamos? venga. ¿Sí? Continuamos, ¿no? Entonces es un aprendizaje. Tú ves Totalmente. es un aprendizaje que tú sentiste en ese momento, no el tema de la concentración, no campos de concentración, no el dolor, la rabia, ¿no? Y todo eso lo pude rememorar a algún nivel en mí, como algo ya vivido. Y entonces, a partir de ahí, lo que hice fue una traslación, ¿sí? O sea, creé un paralelismo. Entonces, ¿de qué se trataba ahora ya? Ahora se trataba de mirar a la humanidad en conjunto, porque la humanidad en realidad es algo que nace con una finalidad, Ujú. igual como yo había nacido como una finalidad. No estamos hablando de la humanidad como un objeto petrificado, No estamos sino hablando algo de una humanidad viva. de una humanidad viva, es decir, que se hace de manera correlacionada, sincrónica y simultánea con lo que es el desarrollo, la evolución y el crecimiento de los individuos. Porque la humanidad es eso, es una plasmación a gran escala de lo que cada individuo realiza en sí.
Entonces, ya con ese supuesto y partiendo de una idea básica anterior, que es ¿para qué surge la humanidad? ¿Para qué surgen los individuos de la humanidad? Surgen y nacen como una necesidad, entre comillas, de lo que es el ser, de lo que es la realidad, de lo que es, digamos, lo divino, por exteriorizarse y plasmarse fuera lo que es todo su inmenso potencial, siendo una característica intrínseca el hacer esto de manera progresiva, de manera evolutiva, no involutiva, no hacia atrás. Y Hacia esto adelante es una de todo. las claves, muy Mm, bien, y mm. esto es una de las claves para poder orientarte a la hora de comprender hacia dónde vamos y cuál es el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a ver la humanidad. Voy a tratar de colocarme dentro del río inmenso de la humanidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me acerco a ver y a comprender el río evolutivo inmenso de la humanidad? Lo primero que veo, porque es lo que salta más a la vista, es que nos encontramos primero con un motor que es el más visible, por lo menos el más asequible, aquel que nosotros con nuestra racionalidad y con nuestros sentidos más fácilmente podemos comprender e interpretar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en ese primer motor? Que la humanidad sigue un proceso en función de las fuerzas en liza, es decir, de los poderes que hay establecidos en la humanidad. Fuerzas, fuerzas del ego que quieren imponerse, que quieren hacer valer sus derechos, que quieren hacer valer su dirección, su mirada, que más o menos quieren apoderarse porque eso es la tendencia del ego. Entonces, ¿qué es lo que agrupa esta fase, esta primera visión con un motor de estas características que lo que hace es manifestarse a través de las fuerzas, los poderes del mundo? Es una fase que podemos llamar la fase del ego de la humanidad, la fase del ego de la humanidad. ¿Y qué puedo yo hacer para comprender esa fase? Lo que puedo hacer es mirar cuál es el movimiento del ego y qué es lo que hay detrás del movimiento del ego y para qué. ¿Sí? Ujú. Entonces, para comprender esa fase de la humanidad, a donde la intuición y la visión profunda de las cosas nos lleva, es a intuir y a descubrir un motor mucho más profundo, Más que en íntimo. realidad, muy bien, que en realidad es el motor dinamizador y origen de todos los movimientos que se imprimen en cualquier historia de cualquier humanidad. ¿Qué tipo de motor encuentro ahí? El motor que encuentro ahí es el motor del espíritu, no de las fuerzas mecánicas externas, no de los poderes externos, que es lo que veíamos en la primera manera de observar la dinámica de la humanidad evolucionando. Lo que vemos es más, en realidad, lo que sentimos y sentimos en nosotros, porque eso forma parte de nosotros y nosotros somos la manifestación de eso. Hemos dicho que es el espíritu, es la conciencia, es
la gran fuerza, por llamarlo de una manera, el poder uno que todo lo lleva, que todo lo conduce, que todo lo hace ser, Un ¿sí? guía. Más o menos es un guía. Más que un guía, en realidad es la única guía, porque es el sentido pleno de la realidad, es el sentido pleno de la existencia, lo que le da, porque es la propia dinámica de Dios o de lo divino, ¿sí? Creando manifestaciones de las cuales la humanidad es una, de las cuales los individuos y las personas somos uno. En realidad es la puesta en acción en la manifestación externa Ujú. del ser uno. ¿Sí? Por eso te digo que es más que una guía. Lo que pasa es que eso, claro, se traduce en guía, se traduce en sentido, se traduce en orientación inteligente, guiándolo todo. Por eso, claro, es una guía, guía en mayúscula. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Cuando eso lo ves, es cuando no solamente percibes la gran ola, ¿sí? De esa conciencia, ¿sí? Precipitándose, creando y moviéndolo todo, sino que comienzas a entender también las fases por las que ese motor de antes, el motor de la existencia percibida desde fuera, se mueven. Empiezas a ver desde la gran conciencia o desde la ola del ser el significado y el sentido de las pequeñas olas de la historia que son los tramos, los ritmos, las fases de la humanidad. ¿Entiendes? Cuando eso lo puedes distinguir y lo puedes percibir, ya tienes un gran logro, porque puedes empezar a mirar lo que la humanidad está viviendo o lo que como humanidad vivimos dentro del sentido que le imprime la ola de la conciencia, el espíritu a través de esas circunstancias o fases que atraviesa la humanidad. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que comprendes desde esta nueva y recuperada visión, que es la visión desde el espíritu, desde el ser? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ves que a través de cada fase de la humanidad, que podríamos dividir para entendernos en una fase pre-ego, en una fase ego y en lo que luego veremos como una fase espiritual, transpersonal o de la vida consciente desde el ser y desde el alma. ¿Qué es lo que ves entonces cuando te pones delante, como es el caso ahora, de esta humanidad 3D, que es como la llaman, Ujú. de esta humanidad vivida desde el ego como base existencial y primera para realizarnos? ¿Qué es lo que ves? Lo que ves son intentos y más intentos a muchos niveles y en todas las áreas de la humanidad, económica, política, religiosa, social, técnica, médica, etcétera, etcétera. ¿De qué? De lo que en el fondo de la historia de la humanidad se trataba, de encontrar un punto de afirmación donde diéramos respuesta al anhelo
que toda humanidad tiene, ¿de qué? De alcanzar la plenitud, que era el sello de identidad y el código genético verdadero que está imprimida en nuestra alma. Esta humanidad ha estado buscando su plenitud. Eso es lo más extraordinario y lo más positivo dentro de la aparente mentira, contradicciones, corruptelas, miserias, mentiras y sufrimientos que hemos padecido y que nos han hecho padecer. Pero que en el fondo, aunque parezca mentira, se estaba buscando encontrar la plenitud perdida u olvidada, la plenitud del ser. ¿Sí? Vale. Bien. Esto, como ya decíamos la última vez, ocurre y sucede de una forma inteligente, con un sentido pleno. Nada sucede en la humanidad ni en los individuos de forma casual. Todo tiene su para qué y su por qué. ¿Y cuál era el para qué y el por qué de esta humanidad? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender la salida y el futuro de esta humanidad? ¿El por qué y el para qué? Era realizar la totalidad del ser, la totalidad del inmenso potencial que somos, desde el punto de vista de la existencia, desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista del sentir y del gozo, de la felicidad y del amor. Pero ahí había, como dentro de esto que dijimos que era un juego, había como un señuelo, había una clave para que esto llegara a un punto en el que dejase de funcionar, porque si no, la evolución no se hubiera continuado. ¿Y cuál era esa especie de trampa interna que estaba dentro de esta fase que hemos vivido de la humanidad? Esa llave se llama vacío existencial. ¿Por qué vacío existencial? Porque cuando la fase de la humanidad vivida desde el ego se lleva hasta el extremo de sus posibilidades, como es el caso que así ha sucedido, lo que se recoge finalmente es una implosión, es una explosión, es el nacimiento de una fase de agotamiento. No es de más expansión, que es lo que algunos han pretendido hacernos ver. Es al revés. Es una fase de final de etapa, de cansancio absoluto como humanidad. Un parón. Absoluto, absoluto. Lo que ocurre es que el ego se ha resistido y se resiste mucho en soltarse, en soltar la fase, porque eso es la muerte de la humanidad como ego y por lo tanto la muerte del individuo como ego. Y es la inmensa paradoja, para mí también a su vez preciosa, a la que nos ha llevado. ¿Cuántas veces hemos oído decir desde la ignorancia más absoluta que Dios había muerto, que el espíritu había muerto, que ya no tenía sentido tratar de vivir o de entender esta existencia desde la trascendencia o desde el espíritu? Eso en realidad es lo que está detrás de toda esta distopía y de toda esta
digamos, deriva mortal, y vamos a llamar también satánica, porque satánico es tratar de existir y de vivir negando o de espalda a lo que es nuestra esencia, el espíritu en nosotros como nosotros. Y decía que se había producido una paradoja. Es verdad. ¿Sabes cuál es la paradoja en la que los oscuros no habían caído en la cuenta? Que es cierto, se está produciendo una muerte, pero no la muerte del espíritu, que es lo único, que es pura vida, sin muerte, sino lo que se está produciendo, muy a pesar de los que no lo quieren ver y lo quieren negar, se está produciendo una muerte real Pero del ego ahí está, eso te quería comentar. Es una a muerte. todos los niveles y en todas las formas de la manifestación en la humanidad y como humanidad. Por eso ahora estamos en tiempos de derrumbes. Se va a caer todo aquello que había estado sostenido Por el y ego. alimentado por el egoísmo separativo, con la peor de las separatividades, que es la negación de Dios en nosotros como nosotros. Esa muerte es la que realmente se está produciendo. De esa muerte no se quiere hablar, se tiene terror, porque significa una transformación Claro, significa un real, descontrol, significa un descontrol del ego. El ego ya no tendrá, ya el ego ya no tendrá el control sobre nosotros. absolutamente. Ahora hay un cambio de humanidad es real, pero porque va a haber, y ya lo está viendo, un cambio en la conciencia de lo que somos, que va a recuperar, que está ya recuperando, no nuestra identidad como egos, no nuestra identidad como mente materia, sino nuestra identidad como algo más profundo y omniabarcante, porque entronca con la esencia de lo divino, de lo que es la realidad, que es la recuperación de una existencia vivida desde el alma con propósito y desde el ser. Fíjate qué maravilla. Y eso es lo que ahora está emergiendo. ¿Te acuerdas de esa frase del Evangelio que dice, si el grano de fruto no muere, no puede dar fruto? ¿Te acuerdas? Ujú. Ahora está muriendo el grano de trigo del ego, agotado ya, porque no responde a las demandas existenciales de plenitud y de recuerdo, rememoración y vida en la existencia del ser en nosotros y como nosotros. Pero Está también, muriendo. pero también el ego está muriendo porque cada vez hay más personas más conscientes de la espiritualidad, ¿no? Es una batalla. Perfecto. Pero si lo miramos bien, David, es más grande y más profundo aún que una batalla. ¿Por qué? Porque si fuera una batalla, estaríamos hablando de dos fuerzas en liza, la del bien y la del mal, asumiendo que existe una dualidad, la del espíritu y la del no espíritu, pero eso no es real. Dijimos que todo era un juego, y Ujú. era un juego, y es un juego. Es el juego del espíritu perdiéndose para encontrarse, olvidándose de sí para recordarse. Pero más aún que eso, viéndose a sí mismo
en fases involucionadas, pobres existencialmente hablando, de manifestación de sí, para poco a poco ir restableciendo y bajando a la tierra lo que sería una vida, pero una vida plena, una vida con sentido absoluto, que es la realización de todo nuestro potencial aquí en la tierra, que es lo que se llama traer a la tierra, traer a nuestras vidas particulares y a nuestra vida como colectividad, a nuestra vida como humanidad, lo que podríamos llamar la vida divina en la tierra. He dicho que no era una batalla, porque en realidad la guerra nunca existió más que de forma aparente. Por eso la guerra siempre estuvo ganada, porque ya estaba en nuestro germen determinada, que es que todo en realidad, aunque pareciera lo contrario y que era una agresión de la oscuridad contra la luz, en realidad lo que estaba haciendo todo era llevarnos a situaciones complejas o extremas para que realmente nosotros, tanto a nivel individual como humanidad, buscáramos en el fondo más hondo de nosotros mismos el absoluto, no lo relativo. Por eso el juego se llevó hasta límites tan extremos, porque a límites muy extremos iba a encontrarse el renacer de la humanidad, nada más y nada menos que, como te he dicho, restablecer o traer a la tierra, a la humanidad, la vida divina, pero no una vida en abstracto, sino una vida vivida a través de cada una de las facetas que antes habían sido ocupadas por los oscuros, por la oscuridad. Por eso vamos hacia una nueva, novísima, maravillosa y ascendida humanidad. A esta era estamos entrando. Y surge la pregunta que todos queremos responder. Pero eso, ¿cuándo va a suceder? Bueno, en teoría está sucediendo. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo en teoría y en la práctica. Lo que sucede es una cosa, que en lo que significa la manifestación del ser como humanidad, nada sucede de forma mecánica y automática. No ese es el proceso. No es esa la línea de crecimiento, experimentación y evolución de la que hemos formado parte y formamos parte voluntaria. No es así. Esto no es una cosa de bloques. Esto no es una cosa de ahora cogemos 1.000 millones de seres humanos y los hacemos de esta forma a través de un flash solar o de lo que sea. No es eso, lo cual no quiere decir que las cosas puedan acompañar y servir. No es eso. Esto es un trabajo individual y creativo, porque es Dios en cada uno de nosotros como va a realizar y está realizando la totalidad de sí mismo en el exterior. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a vivir la vida divina en la tierra? La vamos a vivir en el momento en que cada uno en particular ya se abra suficientemente a ello y esté suficientemente preparado para ello, es decir, para traer la vida divina en uno mismo, ¿sí? Y encarnarla en su propia realidad, en los niveles en que su realidad se expresa y se manifiesta.
Y es así como eso se irá expandiendo por simpatía con otras infinitas almas que poco a poco irán creando una masa tan inmensa y tan grande que dará lugar a una humanidad totalmente nueva que ya no estará en absoluto compaginada con los restos de otra humanidad, porque también esa otra seguirá su ritmo y su tiempo. Será una humanidad experimentada y vivida de forma plena. Mira, me venía antes, cuando estaba un poco pensando estas cosas sobre las que iba a hablar, me venía una imagen que nos podría servir para representarnos qué es lo que está pasando ahora en este momento de despertar colectivo, pero que se va haciendo de manera individual y particular por cada alma. ¿Sabes qué imagen me venía? Una imagen muy sencilla, muy de casa de cada uno. Me imaginaba una palangana con agua al fuego y veía el agua, primero el agua totalmente lisa, totalmente inamovible, hasta que llegado a un punto observo cómo surge una burbujita. Una burbujita es un alma que despierta, es un alma que se sale de esa cárcel que es la Matrix. Y a continuación, a los segundos, ¡paf! Otra gota, otra burbujita, y luego otra, y poco a poco otra, y otra, y se va haciendo lentamente una gran masa de burbujas que van estallando a la nueva vida, al nuevo ser, hasta que en un punto determinado vemos que aquel estanque plano, inmóvil, se ha vuelto un bullir, un bullicio inmenso de vida, emanando de vida plena. Eso es, de alguna forma, si queremos tomar el ejemplo, como va a ir poco a poco sucediendo. Mi impresión, valga solo como impresión, como intuición personal, creo que esto va a ir manifestándose, yo creo que de una forma ya imparable dentro de los 5 a 10 años. Pero evidentemente, desde ya y cada día y cada mes lo veremos más, nos daremos cuenta cómo se van cayendo todos y cada uno de los cascotes de lo que ya no responde ni está alineado con la nueva conciencia ni con la nueva humanidad. Y ahora, si me permites, Sí. David, me voy a permitir leer un pequeño texto de uno de los seres más grandes, más sabios, más despiertos que la humanidad ha tenido. Me refiero a Sri Aurobindo y el modo como él veía que esto va a suceder, nos va a suceder. Lo ponía en un gran texto poético que se llama Savitri, y de allí tomo este pequeño fragmento que para mí es maravilloso. Dice así Aurobindo, Sri Aurobindo. Una fuerza divina, ¿te acuerdas de la gran ola, Ujú. de la conciencia? Fluirá por los tejidos y las células, se apoderará del aliento, de las palabras, de los actos. Todos los pensamientos
se harán soles llameantes y cada sentimiento será un estremecimiento celeste. A menudo vendrá a brillar una aurora interior, iluminando las estancias de la mente adormecida. Una beatitud repentina recorrerá los miembros y la naturaleza toda se llenará de una potencia más formidable aún. Así, la tierra, la humanidad, añado yo ahora, se abrirá a la divinidad y las naturalezas ordinarias sentirán la vasta elevación. Los actos ordinarios se iluminarán con el rayo del espíritu y la tierra descubrirá lo divino en las cosas ordinarias. La naturaleza será la manifestación viva del Dios secreto. El espíritu se apoderará del juego humano. Esta vida terrestre se hará la vida divina. Y cuando uno escucha o lee esto, dice, a partir de ahí no cabe sino el gran silencio, el reconocimiento y la gratitud. Eso es el futuro de la humanidad, como yo lo siento, lo creo y lo intuyo. Un futuro vivo. Vivo, espléndido, absoluto, por lo que significa la vida plena, pero desde el ser. Qué magnífico. Julián, qué magnífico. Perfecto. Entonces no tenemos que tener miedo para nada del futuro, porque otros temas que hemos hablado del teatro, ¿no? Todo está ya preparado. Entonces es fluir, es aprender de las vivencias, ¿no? Y dejar cada vez el ego al lado, ¿no? Además, muy bien. La humanidad tendrá que desprenderse del ego, pero igualmente habrá gente que no quiera. ¿Sabes qué pasa? Que también con esto del ego lo que va a suceder es que no solo nos vamos a desprender, pero será desprender de un ego Ujú. que habrá querido asumir el timón de nuestras vidas. Porque el ego, mientras existamos como manifestación del ser, siempre nos acompañará porque es como el instrumento a través del cual vivimos la vida, viviremos la vida plena, la vida divina. Lo que pasa es que será un ego iluminado, un ego al servicio de nuestra alma, de nuestro propósito y de la vida divina en la tierra. Perfecto, perfecto. Julián, con tus palabras a mí me has dejado más tranquilo. Las cosas como son. Claro, siempre con el miedo que va a pasar en el futuro, pues bueno, me he dado cuenta que tenemos un futuro brillante, hermoso, espléndido, viviendo en una armonía espléndida y un despertar espléndido. Yo así lo siento. Y tendremos que experimentarlo, ¿no? Por eso creo que la humanidad ha tenido que experimentar tanto dolor, ¿no? Como antes has dicho, ¿no? Implosionar hasta llegar a un momento que la humanidad ya no puede sujetar eh, esta cosa, ¿no? Esta rabia, esta imposición, ¿no? Y es así la vida, sí. Es exactamente como lo dices.
esa fase ya está olvidada, ya no sirve. Pero el ego, ¿no crees que intentará por todos los medios sobrevivir? Sí, pero por eso te digo que esto no era una batalla entre dos tipos de egos, uno nuevo y ascendente Pero y batalla, otro oscuro. sí, pero batalla en sentido de uno propio. Sí, creo que pasa lo mismo. Es decir, por eso te decía que esto no es una cosa a nivel solo global, sino que nace a nivel particular, porque esto no es mecánico. Y en ese sentido, los egos, cada ego, nos vamos a encontrar con nuestras resistencias, que son aquello que nos impide soltar la zona, eso que se suele llamar la zona de confort, o donde Ujú. más o menos, aunque sea malamente, nosotros nos controlamos y controlamos. Pero es que eso mismo está llamado, porque ya forma parte de la propia evolución y del propio crecimiento, está llamado a agotarse. No es como una cosa que su mecánica o su dinámica es eterna. Eterna. No, tiene ya fecha de caducidad. ¿Por qué tiene fecha de caducidad? Porque lo único que no tiene fecha de caducidad es el espíritu, es el ser, que es el que ha creado el teatro. Todos los teatros y por lo tanto todas formas de egos tienen su fecha de caducidad. Llega un momento en el que, por eso te decía que estamos en una fase, y además se puede palpar a muchos niveles, de agotamiento pleno como humanidad vieja y de agotamiento pleno como individuos, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque ya sentimos, allá en el fondo, existencialmente, que ya no tenemos respuestas para el anhelo más profundo que todos tenemos impreso en nuestro código álmico, que es la necesidad de vivir y de ir hacia la plenitud, que es lo que somos. Por eso, los egos, todos, sin exclusión, no importa lo malos o lo bárbaros o lo psicopáticos o como quieras llamar que cada uno haya sido, no importa. Eso tiene su fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque ningún ego da respuesta a quién soy, cuál es mi alimento real como ser, hacia dónde voy, cuál es el sentido y la plenitud de mi existencia. Por eso todos los egos podrán unos resistirse más o resistirse menos, pero todos están llamados ¿a qué? A capitular, a rendirse. No importa el nombre que pongamos a cada uno de esos egos, no importa. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de un plan único que abarca todos los pequeños planes, incluso los más terroríficos e incomprensibles. El gran plan es el plan divino, desde donde todo se entiende, desde donde todo se comprende, desde donde solo se puede ver este juego, esta apariencia, esta simulación, cuya finalidad solamente tiene experimentarla, vivirla, y en un punto difícil de comprender desde la mentalidad racional humana, eso es un juego. Nadie al leer una novela maravillosa, pon la más extraordinaria que tú hayas leído o que puedas concebir, nadie dirá que sobra un capítulo, que sobra una página, porque es más dolorosa, porque es más, digamos, inasimilable. No, la novela es completa y eso es lo que le da el valor y la maravilla. Ahí va todo. El escritor, el autor de la novela sabe que no sobra nada, sabe que todo es un juego, sabe que todo es un divertimento. Por eso la única forma de comprender realmente esta inmensidad, lo que supone pasado, presente y futuro de la humanidad, es en la medida en que más nos abrimos, nos acercamos y nos identificamos. ¿Con qué? Con el ser, con el divino, porque solo desde ahí se puede comprender esta gran obra de teatro.
Lo otro parece absurdo, parece un sinsentido, pero por eso tenemos que ver, vislumbrar o intuir cada vez más el doble juego que se está realizando. El juego de los teatros, el juego de las representaciones, el juego de las humanidades y de los personajes, y el gran autor, el creador de todos los juegos. Qué maravilla. Julián, creo que la gente se ha quedado más tranquila sabiendo cómo va dirigida la humanidad. Porque yo me he quedado más tranquilo. Y quédate tranquilo que eso es así, Pues me quedo ¿sabes? muchísimo más tranquilo al saber que la humanidad va dirigida a un despertar de conciencia, que cada vez habrá más burbujitas que se están haciendo y explotan y se transforman, ¿no? Sí, 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 sí. Pues Eso es Julián, imparable, imparable. esto es como un juego de dominó, ¿no? Que le das a un trozo y van dando... Y va Pues corriendo. ya está sucediendo ese juego. El juego del dominó que siempre va corriendo para arriba, para abajo, ¿no? Sí, 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 sí. Así es, David, La así como gente tú se lo queda dices. embobada mirando cómo corre. Así es. Pues lo que tenemos que hacer ahora es, como dicen algunos, coge palomitas y mira cómo corren. Pues sí, sí, pues nada, pues a observar mucho cómo va, cómo la gente va despertando y cómo vamos dirigidos a un futuro magnífico, con muchísima luz y muchísima esperanza. Absolutamente. Bueno, Julián, como siempre, otro programa para mostrar al mundo, gracias a ti. Y espero hacer muchos más programas contigo y que nos ayudes a despertar la conciencia. Gracias a ti, porque a mí todo esto me hace muy feliz y al mismo tiempo que lo comparto, Sí. lo voy redescubriendo en mí, lo voy intuyendo. Y eso también es un gran regalo que solamente te puedo agradecer a ti. Pues muchísimas gracias, Julián, y nada, gracias por estar en Más allá de la conciencia y espero verte pronto. Lo que supone pasado, presente y futuro de la humanidad es en la medida en que más nos abrimos, nos acercamos y nos identificamos. ¿Con qué? Con el ser, con el divino. Porque solo desde ahí se puede comprender esta gran obra de teatro. Lo otro parece absurdo, parece un sinsentido,